Buenas tardes, mi nombre es Valeria Iraíz Torres Flores y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy son infecciones de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el contenido a tratar el día de hoy es este que estamos viendo en pantalla, empezando por la definición, epidemiología, los factores de riesgo, etiología, principales agentes, la fisiopatología, cómo es que invade el organismo, cuadro clínico, signos y síntomas, estudios complementarios, la anatomía patológica, el tratamiento principalmente de primera elección y las medidas preventivas. Bueno, comenzando con esta exposición, primero vamos a ver las generalidades, que son en general lo que es una... Bueno, en cuanto a la epidemiología, como les dije, bueno, estas infecciones de transmisión sexual, enfermedades, van a ser, les dije, no, pues, bueno, continuando con los factores de riesgo, principalmente el tener relaciones sexuales sin protección. Algunas bibliografías refieren a que el condón es uno de los principales métodos de protección que ayuda contra estas enfermedades, aunque no ayuda o no evita completamente que no se pueda infectar. El tener pacientes que hayan sido portadores de alguna enfermedad de transmisión sexual o que tengan parejas que hayan sido portadoras de alguna enfermedad, ya que muchas veces esto se debe a que algunas infecciones son asintomáticas, entonces muchas veces no son diagnosticadas, no tienen un tratamiento oportuno o definitivamente no tienen un tratamiento que ayude a que esta como infección disminuya, entonces el contagio obviamente va en incremento. Al tener múltiples parejas sexuales también, conductas de riesgo como lo son ser trabajadora sexual o muchas veces el uso de drogas, y finalmente el tener una falta de educación sexual. Esto es más que nada en adolescentes que normalmente apenas están iniciando una vida sexual y son los que tienen como una vida sexual más activa. Entonces obviamente el estar desinformados, el no saber cómo de ese tipo de enfermedades o los métodos de protección, obviamente es un factor de riesgo para que no lleven como una vida sexual muy sana o que tengan algunas conductas de riesgo que vayan a terminar en lo que voy a ser un embarazo no deseado o en este caso una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, continuando con la clasificación, se dice que hay más de 30 patógenos que pueden ser causantes de alguna enfermedad de transmisión sexual, ya sea por contacto piel con piel, un contacto sexual que es principalmente la causa, tejidos o sangre. Entonces aquí se va a dividir en lo que van a ser hongos, en bacterias, en parásitos y víricos. Hongos principalmente candidiasis, en bacterianas puede ser la sífilis, que les voy a platicar de ella más adelante. Gonorrea también está dentro del temario, igual que el chancroide y la vaginosis y la clamidia. Y bueno, otras que también son importantes sería el linfoma, el granuloma linfoma venéreo, el granuloma inguinal, una enfermedad inflamatoria pélvica o una donovanosis. En lo que van a ser las infecciones parasitarias tenemos la tricomoniasis, la ladilla y la sarna, y las víricas, el herpes genital, que es por el virus de herpes simple de tipo 2, el VPH, que es el virus papiloma humano, un condiloma o un moloso contagioso. Comenzando ahora sí de lleno con nuestra exposición, la primera enfermedad que vamos a tratar es la sífilis. Bueno, comenzando con lo que es la sífilis. ¿Qué va a ser la sífilis? La sífilis va a ser una infección sistémica crónica que se da principalmente por lo que va a ser la bacteria Spirocheta treponema pallidum, que obviamente se transmite principalmente como un contacto sexual. Esta puede ser crónica, puede evolucionarse crónica y se divide en 4 fases que más adelante les detallaré, que va a ser una fase primaria, una fase secundaria, una fase latente y una fase terciaria. Estas manifestaciones son extremadamente variables, se presentan de forma variable y muchas veces van a ser inespecíficas. Empieza principalmente como una introducción a lo que va a ser el tema, como una lesión cutánea mucosa que va a tener como una etapa inicial, se va a ir remitiendo y va a ir acompañada de lo que van a ser algunos periodos de latencia, algunas recaídas, por lo que, bueno, por ejemplo, esta enfermedad no deja inmunidad, entonces es muy común que se vuelva a tener recaídas.
Bueno, en cuanto a la epidemiología, la probabilidad de poder infectarse o tener sífilis es más de un 30%. Casi todos los casos son de contacto sexual, principalmente por lesiones infecciosas como lo son la principal lesión de aquí que se va a ser el chancro, algunos parches mucosos, un rash cutáneo o algunos condilomas planos. Las mujeres tienen más riesgo, principalmente cuando están en embarazo. Se estima que más de 1 millón de mujeres embarazadas cada año se infectan por sífilis. Eh, Al año aparecen 5.6 millones de casos nuevos y se estima que las principales transmisiones se dan por lo que son algunas conductas de riesgo, como los hombres teniendo sexo con hombres, o también ser sexo servidora o trabajadora sexual también es una de las principales causas de transmisión. Y como les dije, no precisamente se tiene que dar por contacto sexual, también se puede dar por transfusiones sanguíneas, principalmente cuando la sífilis está como en eh, una etapa temprana, que sería aquí sífilis primaria, que les mencionaré más adelante. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente tener antecedentes de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, el tener relaciones desprotegidas, el tener una vida sexual activa, o múltiples parejas sexuales, o tener este tipo de relaciones en lugares públicos como saunas o hoteles o algunos clubes. El consumo de fármacos muchas veces es un factor de riesgo. Obviamente el tener diversas parejas sexuales y el ser VIH positivos. Algunos otros factores son como estar en embarazo o algún tratamiento antirretroviral que muchas veces eh, tiene o inmunosuprime lo que va a ser la respuesta del sistema inmune. Entonces también es un factor de riesgo para adquirir la sífilis. Bueno, en lo que va a ser la etiología, el principal factor causante va a ser, como les dije, la Treponema pallidum. Este va a pertenecer a lo que va a ser las familias de las espiroquetas, de un género Treponema. Esta especie es 100% por contacto sexual. Existen 4 patógenos, pero específicamente el Treponema pallidum es el que es por contacto sexual. Puede penetrar lo que van a ser tejidos, va a ser mediante labraciones o las membranas mucosas y como les dije, se considera capaz de atravesar lo que va a ser la barrera hematoencefálica placentaria y se disemina a través del sistema linfático una vez que entra al sistema y en cuestión de horas puede diseminarse en el organismo e infectar otras partes, principalmente lo que va a ser el torrente sanguíneo y lo que van a ser los ganglios linfáticos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, todo va a comenzar con es una espiroqueta, Treponema pallidum, que va a entrar en contacto con la piel, ya sea de un individuo sano, puede ser por medio de alguna abrasión o por medio de mucosas. Va a invadir lo que va a ser el tejido mucoso, va a invadir fácilmente la piel y principalmente lo que van a ser los vasos sanguíneos y se va a empezar a diseminar rápidamente por lo que va a ser el torrente sanguíneo y va a llegar principalmente a lo que va a ser los ganglios linfáticos y los va a inflamar y va a producir algo que se llama espirotoquemia, que es la inflamación de los ganglios linfáticos por medio de esta espiroqueta. Luego de ahí va a producir una endarteritis que va a hacer que por medio de su diseminación por el torrente sanguíneo va a inflamar lo que va a ser las arteriolas. Esto va a ser lo que va a ser a nivel local. Obviamente va a provocar lo que va a ser una alteración en lo que va a ser el flujo sanguíneo. Principalmente va a tener lo que va a ser cambios, que va a provocar que se necrose o haya una muerte del tejido y físicamente se va a presentar lo que va a ser una mácula que por el tiempo se va a convertir en una pápula, finalmente en una úlcera que puede terminar en lo que va a ser un chancro sifilítico, que es la principal lesión o la lesión más común de lo que va a ser la sífilis. Entonces esta lesión va a tener un borde elevado, va a tener una parte más firme, una parte más dura, que va a tener aquí lo que va a ser espiroquetas y aquí va a ser su reservorio. Entonces esa parte va a ser como altamente contagiosa
Y bueno, a diferencia de otras lesiones donde también hay chancro, este va a ser indoloro y va a aparecer y desaparecer, va a estar en lo que va a ser los genitales y también puede provocar lo que van a ser algunas adenopatías, pero obviamente también no siempre puede estar en lo que van a ser los genitales, también puede estar en el recto o en la boca. Y bueno, este periodo dura más o menos de 3 a 6 semanas y después puede desaparecer, puede no dejar marcas o también puede dejar una pequeña cicatriz. Bueno, comenzando con el cuadro clínico, como les dije, la sífilis se puede presentar de diferentes formas clínicas, se van a categorizar según su duración y según la localización donde está la afección o la infección. Aproximadamente la mitad de los pacientes van a desarrollar síntomas que van a ser diagnosticados principalmente por pruebas serológicas o estudios complementarios, de los cuales les hablaré más adelante, y tiene un periodo de incubación de 9 a 90 días y los pacientes que no reciben tratamiento pueden provocar que suceda o que esta sífilis pase a más etapas o más fases clínicas, de los cuales les hablaré. Bueno, principalmente tenemos lo que va a ser una sífilis primaria, que se va a caracterizar principalmente por la aparición de una úlcera indolora con bordes irregulares, de las cuales les mencioné en la fisiopatología, también conocida como chancro sifilítico. Se va a encontrar principalmente en el lugar de la inoculación, o el lugar donde empieza la diseminación de la espiroqueta, y se suele ser de un aspecto muy limpio, suele ser sin exudado, con una base lisa, como les dije, bordes sobrelevados, irregulares y muy firmes, y no tiene, como les dije, exudado, es muy duro y puede pasar inadvertido y curarse por sí solo, así como puede provocar como adenopatías, como en el sitio donde está o el sitio que afecta, y también puede ser conocido como chancro duro. Aquí podemos ver una imagen de referencia. Bueno, continuando con el cuadro clínico, tenemos lo que es la sífilis secundaria. Esto sucede de 4 a 10 días después de que sale el chancro sifilítico. Pero eso no quiere decir que no coincida con él, entonces puede salir después o puede salir al mismo tiempo. Aquí se va a caracterizar por lo que va a ser un exantema simétrico, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. De color rojizo se puede dar en las palmas, en el tronco y con las manos, en las palmas de los pies, y también es conocida como rosola sifilítica. También pueden aparecer lesiones que también son conocidas como condilomas planos, que lo podemos ver aquí en la imagen de la izquierda. Estos son muy contagiosos y pueden producir algunas otras afectaciones, como el orden del hígado, el hueso, las articulaciones del sistema nervioso central, y esta es la fase que más se considera como contagiosa. Bueno, la siguiente forma de sífilis es la sífilis terciaria. Esta va a generarse tras un periodo asintomático de más de 5 años, en los cuales se adquirió la infección por sífilis y no se ha detectado, no ha sido tratada. Se puede desarrollar de lo que van a ser 3 formas diferentes. Primero, por gomas sifilíticas. Estas van a ser lesiones indoloras granulomatosas, obviamente benignas. Van a ser blandas, van a tener una destrucción a nivel local y van a estar como más frecuentes en lo que van a ser los tejidos mucocutáneos y lo que van a ser los huesos. Aquí podemos ver una imagen en la izquierda. La siguiente forma va a ser una sífilis cardiovascular, que va a tener una afectación en lo que van a ser la capa media, también conocida como pus vasorum, que puede producir principalmente una aortis, que puede tener un aneurisma aórtico, que es como la forma más común, una insuficiencia aórtica y finalmente una estenosis de la arteria coronaria. Y finalmente una neurosífilis tardía, que esta se da como 15 años o 20 después de que se da como esta infección o de que inició la enfermedad por sífilis. Aquí se caracteriza por tener trastornos de personalidad, cuadros de parálisis general o progresiva, ilusiones, delirios y distrartia. Se dice que también se asocia a cuadros de demencia. Esto sí, en estudios no se ha comprobado. Problemas de equilibrio y lo que va a ser la tabes dorsal. La tabes dorsal se va a producir de
25 a 30 años después de que se adquiere una infección sifilítica. Esta se va a caracterizar por lo que va a ser una degeneración de lo que van a ser los cordones de la médula ósea, los cordones posteriores, y puede tener también algunos trastornos oculares como es la pupila de Argyll-Robertson, que esta se caracteriza principalmente porque cuando se coloca la luz lateralmente no va a haber algún tipo de reacción, y también se puede estar como compatible con lo que van a ser cuadros de lo que van a ser neurosífilis meningovascular. Bueno, aquí tenemos sífilis latente. Este cuadro no es muy común porque el paciente es asintomático. Aquí este diagnóstico se va a dar principalmente por pruebas serológicas, principalmente por esta falta de síntomas, cuando se considera como sífilis latente precoz, cuando tiene más de un año de evolución, y tardía cuando tiene una duración indeterminada. Es decir, que no se sabe o no se puede saber cuándo lo adquirió el paciente o si tiene más de un año de contagio o el tiempo en general. La neurosífilis, que va a ser una afectación de lo que va a ser el sistema nervioso central. Aquí puede provocar lo que va a ser una neurosífilis asintomático, que puede terminar en lo que van a ser una meningitis aguda. Puede haber afección de lo que van a ser los pares canales, principalmente el 7 y el 8, y puede haber afectaciones oculares como lo va a ser la uveitis. También puede dar lugar a lo que va a ser una sífilis meningovascular, que puede terminar en una vasculitis de los vasos pequeños y medianos del sistema nervioso central y va a dar lugar a una mielopatía, a un ictus. Ocurre principalmente entre los 1 a 10 años después de que empezó como una sífilis primaria. Y bueno, para terminar ya el cuadro clínico, después va a ser una sífilis congénita. Esta se puede transmitir a través de la placenta, precoz cuando tiene menos de 2 años de evolución, y tardía cuando es mayor a 2 años de evolución. Aquí se puede caracterizar por lo que va a ser una hepatomegalia, una rinitis, una ictericia, alteraciones óseas, meningitis, una anemia, trombocitopenia, una leucopenia o una leucocitosis. También va a causar algunas malformaciones faciales, alguna alteración ocular, sordera, una discapacidad, hidrocefalia, parálisis de algunos pares craneales, afectación a las articulaciones de Clurton, que podemos ver aquí en esta imagen, que es de una radiografía, y articulaciones dentales, principalmente en niños, como los dientes de Hutchinson, nariz sencilla de montar o pantorrillas en sable. Bueno, en cuanto a lo que van a ser los complementarios, tenemos lo que van a ser las lesiones ulceradas, que en la actualidad son pruebas de PCR, TAM-PCR, y que te van a permitir lo que va a ser un diagnóstico directo. Luego tenemos otros tipos de pruebas serológicas que van a ser claves para lo que va a ser el diagnóstico. Se dividen en dos, en pruebas treponémicas y en pruebas reactivas o no treponémicas. Las pruebas treponémicas principalmente van a ser pruebas muy sensibles y muy específicas. Estas pueden dar lugar a lo que va a ser un falso negativo. Entonces se pueden comprobar con lo que va a ser una prueba no treponémica. Estas muchas veces también pueden dar falsos positivos por alguna infección, como por la enfermedad de Lyme, y también por en algunas fases de sífilis. En estas, para descartar algún falso positivo, es una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos inflorescentes o alguna prueba de TPA, que es la de la treponema pálido pasivo, que va a ser un ensayo de la aglutinación. Una prueba reactiva o no treponémica, que esas se positivizan de 10 a 15 días después de lo que va a ser el chancro sifilítico. Debe confirmarse con alguna prueba treponémica, como les dije. Y cuando no hay tratamiento, alcanzan un pico máximo en lo que van a ser de 1 a 2 años después de que adquieren una infección. Aquí es examen PCR, que va a ser PCR en suero, y una BDLR, que normalmente esta se utiliza para neurosífilis. Y bueno, normalmente se usa lo que es un PCR,
y una BDR, el que va a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces estas son como las de primera elección para un diagnóstico certero de sífilis. Bueno, en la anatomía fisiológica vamos a tener lo que van a ser infiltrados perivasculares, que van a estar compuestos por linfocitos, histocitos y células plasmáticas, que se van a acompañar de un grado de tumefacción y proliferación celular. Estas van a ser independientes de lo que van a ser el lugar anatómico o la fase en la que se encuentra la enfermedad, y lo podemos ver aquí en la que va a ser la primera y la segunda imagen. Y bueno, también podemos tener espiroquetas que son lo que abundan en lo que van a ser las lesiones de sífilis. Estas se observan principalmente en lo que van a ser dentro o alrededor de los vasos sanguíneos, que podemos verlo en la imagen número 3. Estas algunas veces sobresalen de lo que van a ser la luz del vaso, y hay muchas muestras histológicas que pueden captar este momento, en el cual se llama sorprendidas del acto, es decir, que las pueden ver antes de que empiecen a diseminarse por el torrente sanguíneo. Y entonces es más fácil tomar como este tipo de imágenes en lo que van a ser una sífilis terciaria, que tiene como más tiempo y apenas va a iniciar como su proceso de diseminación. Bueno, para el tratamiento, generalmente el tratamiento es penicilina G benzatínica, ya sea de erupción prolongada o intravenosa. Bueno, para sífilis primaria, secundaria y latente en una forma precoz. Como les dije, penicilina G benzatínica de 2 a 4 millones, es una dosis única. Cuando hay alergia a esta, se puede dar doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, o se fracciona de 1 a 2 miligramos vía intramuscular o vía intravenosa de 10 a 14 días. Cuando una sífilis latente, tardía, y en la sífilis primaria, pero esto no abarca neurosífilis, se puede dar penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades también en la dosis única, una vez a la semana y durante 3 semanas seguidas. Alternativas, ceftriaxona de 2 gramos vía intravenosa durante 14, o doxiciclina de 100 cada 12 durante 28 días. Esto, como les dije, es cuando hay algún tipo de contraindicación a la penicilina. Y finalmente, para la sífilis ocular o la neurosífilis, penicilina G benzatínica. Esta va a ser de 2.4 millones, y la dosis va a ser una dosis única de 10 a 14 días. En el caso de alguna neurosífilis tardía, se administra penicilina también, 2.4 unidades igual. Finalizar un tratamiento previo. Alternativas de ceftriaxona o doxiciclina. Y para la sífilis congénita, penicilina sódica. Y bueno, en general, el tratamiento de elección es la penicilina G benzatínica. Cuando no se puede dar doxiciclina o ceftriaxona. Y finalmente, las medidas preventivas, solamente aseo de los genitales, inmediatamente mantener una relación sexual, el empleo de preservativos, se recomienda el uso del condón, pruebas para enfermedades o para otras, como van a ser el virus del P simple, para el papiloma humano, inmunosuficiencia humana, hepatitis B o C, etc. Obviamente, limitarse de parejas sexuales, evitar uso de drogas y conductas de riesgo, por ejemplo, trabajadores sexuales, o comúnmente en el punto anterior, el uso de drogas. Y bueno, va a ser una imagen que me parece interesante, que nos va a ayudar como a recapitular todo lo que hemos visto, principalmente la sífilis, que se da principalmente por la treponema pallidum, que va a ser una espiroqueta. Aquí va a tener una fase primaria, que es la aparición del chancro sifilítico indoloro. Luego del chancro, 21 días después, va a aparecer lo que va a ser una sífilis secundaria. Recordemos que uno de los principales va a ser transmisión cuando es hombre que tiene sexo con hombre, que es HSH. Luego, como les dije, va a iniciar una sífilis secundaria, que va a ser de 4 semanas después. Va a haber un eczema en lo que va a ser tronco y palmas, plantas de manos y pies. Un condiloma plano, que va a ser en membranas cutáneas. Puede también haber una sífilis latente, que va a terminar o va a caracterizarse por ser asintomática. Va a dar lugar a una sífilis terciaria, que va a iniciar de 3 a 15 años después de que se inició la infección sifilítica. Va a caracterizarse por tener gomas, neurosífilis, sífilis cardiovascular.
en lo que va a ser la neurosífilis, como les dije, la tabes dorsal, la pupila de Agri-Robertson y una aortis sifilítica, que es como las formas más comunes de lo que va a ser la neurosífilis, la sífilis cardiovascular. Y bueno, estas gomas se van a encontrar en lo que van a ser la piel, el hígado y los huesos. Luego va a dar lugar a lo que va a ser una sífilis congénita, que va a tener algunas especificaciones, como es la narcisilla de Montar, articulación de Clurton, la pantorrilla en sable, los dientes de Hutchinson y un moqueo, y la lección principal, que va a ser un chancro indoloro, y como forma terciaria va a ser la goma, que es como en resumen. Y obviamente el tratamiento, que es penicilina G benzatínica. Uno de los principales estudios va a ser la PCR, pero también se puede dar doxiciclina, ceftriaxona y acitromicina cuando hay alergia a la penicilina. Y bueno, por parte de la sífilis, eso sería todo. Bueno, continuando con esta serie de infecciones de transmisión sexual, tenemos la gonorrea. Esta va a ser una infección bacteriana. Entonces más adelante hablaremos un poquito más de ella. Bueno, la gonorrea va a ser una infección de transmisión sexual, va a ser altamente contagiosa y va a ser causada por el microorganismo Neisseria gonorrhoeae. Esta va a ser principalmente exclusiva de lo que van a ser los humanos. Va a producir inflamación en lo que van a ser los epitelios columnares, en la faringe y en la conjuntiva. Esta propagación de la enfermedad va a ser muy diversa, se va a ver de formas muy diversas. La mayoría de los casos se va a relacionar con infecciones que no van a ser muy complicadas. También puede tener algunas infecciones invasivas, como lo va a ser endocarditis o meningitis, que les explicaré más adelante, y puede ocasionar algún tipo de lesión permanente. Y bueno, esta va a tener un nivel alto de mortalidad. Bueno, esta va a ser una infección cosmopolita, es decir, que se va a dar en todos generalmente. Se va a transmitir por contacto directo, principalmente sexual íntimo. La principal vía de infección se va a dar por hombres, teniendo sexo con hombres, HSH, vamos a ver las siglas. No hay inmunidad, no hay reservorios. Entonces puede darse en todas las personas de todas las edades, pero es más común afectado en los adolescentes. Transmite, como les dije, contacto directo sexual íntimo, y en más de 50 de las personas son asintomáticas. Se debe considerar aquí lo que van a ser la evaluación de algunos síntomas genitales inflamatorios, como la cervitis, la uretritis, y lo que va a ser la enfermedad general pélvica, que también es muy común. Y como les dije, los grupos más afectados van a ser los trabajadores de sexo, hombres que tienen sexo con hombres, las personas que viajan, los migrantes, y los adolescentes, y los adultos jóvenes. En cuanto a los factores de riesgo, hay algunos factores de riesgo que se consideran generales en todas las infecciones. Por ejemplo, antecedentes de infecciones de transmisión sexual previas, relaciones desprotegidas, evitar los preservativos, en trabajo sexual, diversas parejas sexuales, cambios en la microbiota, algún historial de amniospermia, como les dije. Educación sexual deficiente también es uno de los principales factores de riesgo. Bueno, como les dije, este tipo de infección va a ser causada por lo que va a ser la N-gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae, por eso es ahí el nombre gonorrea. Este va a ser un diplococo gram negativo, que va a ser intracelular, que va a crecer solamente de forma in vitro. Normalmente en un intervalo se dice que de temperatura de 35 a 38 grados. Va a ser en medios de cultivo complejos, en una incubación de 1 a 14 días. Afecta lo que van a ser membranas mucosas, el tracto urogenital, el recto, la garganta y los ojos. Aquí hay afección en los ojos, y va a replicarse por medio de lo que va a ser va a replicarse en lo que van a ser dentro de lo que van a ser las vacuolas de los fagocitos, y entre células columnares. Y esta infección incluye 4 etapas, que va a ser una etapa en la cual va a ser la unión de las células a las mucosas. La segunda va a ser la penetración de los tejidos. La tercera, una proliferación local, y finalmente una respuesta inflamatoria de disminución, que les explicaré en la siguiente diapositiva en cuanto veamos la fisiopatología. Bueno, continuando con la fisiopatología de la gonorrea,
El agente causal va a ser Neisseria gonorrhoeae, va a ser un diplococo gram negativo, va a ser anaerobio y va a ser no móvil, como les dije, va a tener forma de diplococo. Muchas veces lo asocian con que va a aparecer un grano de café. Como les dije, el gram negativo se va a caracterizar por tener una cápsula que le va a permitir que invada el sistema inmune, donde produce varias proteínas de superficie como las porinas, los lipoprosacáridos y los pilis, que lo van a ayudar a que se facilite su adhesión y su colonización a lo que van a ser las células huésped. Después de ahí ya empezamos con el mecanismo de acción, empezamos con la adhesión. Esta adhesión, ahora sí que valga la redundancia, la bacteria se va a adherir a las células epiteliales por medio o a través de los pilis, y las proteínas OPA, que son proteínas de opacidad. Esta adhesión ocurre principalmente en lo que va a ser la mucosa del tracto genitourinario, la faringe o el recto. Luego tenemos lo que va a ser la invasión. Después de que se adhiere, va a invadir lo que van a ser las células epiteliales mediante un proceso que se llama endocitosis, y va a utilizar lo que van a ser las porinas para penetrar y evitar que muera por fagocitosis. Luego una resistencia inmune que va a producir enzimas, principalmente IgA, que se va a encargar de destruir anticuerpos locales. Tipo de bacteria gram negativa va a cambiar constantemente lo que van a ser sus proteínas de superficie para evitar que sea reconocido por el sistema inmune y sea eliminado. El siguiente paso va a ser la proliferación, en el cual una vez que está en el espacio epitelial se va a multiplicar y va a producir lo que va a ser una inflamación local, debido a que va a liberar algunos lipopolisacáridos, y aquí va a comenzar lo que va a ser la activación de las respuestas inflamatorias intensas, lo que nos va a llevar a una respuesta inmune por parte del huésped, que va a ser una inflamación aguda. Va a haber un daño tisular que va a ocurrir por lo que va a ser la liberación de situaciones inflamatorias, como es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber una acumulación de neutrófilos en lo que va a ser el sitio de infección. Estos van a intentar fagocitar las bacterias, pero bueno, no siempre van a eliminarlas. Después va a haber una acumulación de neutrófilos muertos que va a dar como resultado una producción de pus. La producción de pus es una característica clínica de la gonorrea, y como les dije, va a ser resultado de lo que van a ser la acumulación de neutrófilos muertos en las células epiteliales dañadas y las bacterias. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuadro clínico. El cuadro clínico lo divide en dos partes, una donde van a ser las manifestaciones más comunes en hombres y la otra las manifestaciones más comunes en mujeres. Bueno, comenzando por el cuadro clínico en los varones, la principal manifestación o la más predominante va a ser una uretritis aguda, que va a contenerse por una incubación de 2 a 5 días. Esta se va a iniciar con una secreción uretral purulenta y disuria. Esto se va a deber a una reacción inflamatoria que se va a ver físicamente como un estado uretral. Al principio va a ser escaso y mucoide, pero con el paso del tiempo se va a volver purulento, que se va a manifestar como blanco amarillento. Y bueno, se va a acompañar de otros síntomas como van a ser la poliaquiuria, la urgencia urinaria, un dolor testicular, puede ser uni o bilateral, una tumefacción que puede ser indicativo de que hay una complicación como es la orquiepididimitis o la epididimitis. Durante 2 o 3 semanas este proceso inflamatorio se va a localizar en la uretra anterior, y no va a haber manifestación trágico general, pero si se resuelve puede quedar hasta ahí. Pero si no, puede evolucionar, como les dije, a lo que va a ser una epididimitis, una orquiepididimitis. Y bueno, como les dije, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, son muy pocos los que son asintomáticos. Y bueno,
En las complicaciones, como les dije, epididimitis, puede haber linfagitis peana, puede ser poco frecuente. Luego va a haber una prostatitis aguda, una vasculitis seminal o una inflamación de las glándulas de Tyson y Power. Y bueno, el paciente también puede tener un curso febril, puede tener alguna adenopatía, principalmente inguinal, que puede también diseminarse a las amígdalas con o sin una linfadenopatía regional. Aquí en esta imagen podemos ver que el ejemplo del exudado, que al principio es escaso y luego se puede volver más amarillento o purulento. Esto es de 2 a 3 días después de que aparece el primer exudado. Bueno, ahora siguiendo con el cuadro clínico de las mujeres, aquí el sitio principal de la infección va a ser el endocervix, pero también puede progresar y puede subir a las vías genitales superiores y puede ocasionar como complicación una salpingitis y algo muy común que es una enfermedad inflamatoria pélvica que les hablaré a continuación. Y bueno, también se pueden encontrar algunos síntomas como lo que van a ser la locorrea, la disuria, dispanuria, un sangrado intermenstrual, un esterosis epidural purulento o muculento y un dolor púbico. Las manifestaciones y la evolución de esta enfermedad son difíciles de establecer porque, como les dije, los síntomas muchas veces son muy específicos, pero se dice que hasta el 90% de las mujeres en este tipo de infecciones pueden ser asintomáticas. Pero bueno, como les dije, una de las principales enfermedades va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica, que eh, tiene o se caracteriza también por tener algunos síntomas sistémicos, como van a ser fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Tiene una complicación tardía cuando no es tratada la enfermedad, que puede dar lugar a un acceso tubo ovárico. Y bueno, esta enfermedad inflamatoria pélvica puede ya en complicaciones más fuertes, puede dar infertilidad o un aumento de un riesgo de un embarazo ectópico, adherencias intrahepáticas, como es el síndrome de Fix-Hush-Curtis, que es la primera imagen que podemos ver. La segunda imagen que podemos ver es una colposcopia, es la imagen de una salpingitis. Y bueno, como les dije, la mayoría de las mujeres son asintomáticas y esta enfermedad puede evolucionar muy rápidamente eh, este, de algo que sea en vías bajas a que sea en vías altas. Bueno, ya para concluir con esta parte del cuadro clínico, la infección gonocócica diseminada es otra parte del cuadro clínico que se presenta como dos formas. En una triada que va a ser que se caracteriza por poliartritis, tenosinovitis y dermatitis, este, que también se puede presentar como una artritis séptica. Esta suele estar más comúnmente en la rodilla y puede desarrollar también una meningitis gonocócica o una endocarditis. Estas son menos comunes, pero también pueden ocasionarse. Una infección faríngea que es adquirida con más eficiencia por alguna estimulación bulbobucal. La mayoría de los casos pueden ser asintomáticos y pueden resolverse de una manera espontánea y es la menos transmitible, a diferencia de lo que va a ser una gonorrea rectal o genital. En lo que va a ser la infección ocular, esta ocurre por autoinoculación. Se presenta como una autoinoculación en una persona que tiene principalmente una infección genital, da lugar a lo que va a ser una conjuntivitis severa que termina con un exudado purulento y avanza rápidamente a lo que puede ser una ulceración corneal si no se trata adecuadamente. Las infecciones cutáneas primarias también se pueden dar, son algo raras y pueden manifestarse como úlceras en los genitales, el perine y en las manos también. Bueno, ahora vamos con la parte de lo que va a ser nuestros complementarios. Empezando con los hombres, aquí va a haber un drenaje uretral purulento, el cual se va a analizar mediante una tinción de Gram y un análisis de orina. Para lo que va a ser una uretritis sintomática, esta se va a analizar mediante lo que va a ser una microscopía
de frotis teñidos con gram negativo. Esta es la más efectiva y bueno, una atención gran para las secreciones. Esto es cuando hay mayor o igual número de leucocitos por campo y bueno, estos van en aumento. También una exploración por medio de una microscopía. No descarta que bueno, haya una infección por gonorrea en hombres asintomáticos. Entonces, estos son como los de elección. Y bueno, en mujeres, pues, todo lo contrario, la etapa aguda puede ser más sintomática, por ejemplo, la cervitis es más sugestiva y puede ser más asintomática, y por eso que el principal medio es un frotis del sudado que se cultiva por medio del Taller Martin. Y el nombre también se usa también el Taller Martin. Y bueno, los cultivos diagnósticos pueden reservarse para casos en los que el diagnóstico no está claro. Esto principalmente se debe cuando no hay sensibilidad antibiótica o cuando es asintomático el paciente. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, va a haber un aumento de lo que va a ser la permeabilidad y el flujo de leucocitos polimorfonucleares que van a estar señalados aquí. La descarga va a ser purulenta, va a ser color blanco amarillento, se va a formar por lo que van a ser leucocitos polimorfonucleares que van a ser fagocitados por lo que van a ser los gonococos y células epiteliales descamadas y células suero. La inflamación va a obstruir lo que va a ser la luz de las glándulas y en caso de que no se controle se puede propagar, va a producir lo que van a ser abscesos en lo que van a ser las glándulas de Cooper en el hombre y las de Bartholin en lo que van a ser la mujer. Todo esto lo podemos ver aquí. Aquí se señalan los leucocitos, los diplococos extracelulares y los intracelulares, como ya les mencioné. El, la Neisseria gonorrhoeae va a ser un gram negativo que va a tener forma de diplococo. De aquí el término diplococo que se puede ver en la imagen. Bueno, aquí les puse dos tipos de tratamiento. Cuando hay infecciones mucosas va a ser una dosis vía intramuscular de ceftriaxona de 250 miligramos. Cuando hay infección faríngea se puede combinar con la citromicina, una dosis de 1 gramo por vía oral. Cuando es una gonorrea complicada, citromicina en una dosis única también, con gemifloxacino también, una dosis única de gentamicina. También se puede dar espectitromicina, una dosis de 2 gramos vía oral cuando hay genital y rectal. Y cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica, se puede hacer Plaxona y doxiciclina, metronidazol, entonces administración vía intravenosa. Y en casos extremos ya se va a requerir de lo que va a ser un ingreso hospitalario. Aquí cuando va a haber una infección de cuello uterino no complicada, de uretra o de recto, se da ceftriaxona, acitromicina en dosis única ambas. Cuando hay una infección en la faringe también, ceftriaxona, acitromicina a 250 de ceftriaxona, una dosis única, y 1 gramo vía oral también de dosis única. Para la conjuntivitis, ceftriaxona también se da una dosis única. Cuando es una infección gonocócica diseminada, se da ceftriaxona, 1 gramo vía intramuscular o intravenosa. Esto todo es cada 24 horas durante de 1 a 2 días. Y para meningitis o endocarditis, que es una de las principales complicaciones, también ceftriaxona. Y cuando es conjuntivitis, que es muy común esto que se da cuando hay embarazo y se le da al recién nacido y la madre está contaminada con Neisseria gonorrhoeae, se puede dar ceftriaxona también en dosis única. Bueno, añadiendo un poco a lo que va a ser el tratamiento, la inflamación en la conjuntiva va a ser muy común, va a producir abundante secreción purulenta en el epitelio y la córnea, principalmente se ulcera y puede llegar a lo que va a ser una panoftalmia y a una celulitis orbitaria. Normalmente esta conjuntivitis se da en recién nacidos o en bebés. Y bueno, ya en las medidas preventivas, el nacer de los genitales inmediatamente después de tener una relación sexual, el empleo de preservativos, pruebas de rutina que va a ser de VIH, VPH, virus del P simple, hepatitis B o C,
Y obviamente también los exámenes regulares son muy importantes, evitar contextos de riesgo como múltiples prácticas sexuales o trabajadores sexuales, y obviamente tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno que va a evitar que esta enfermedad se propague o se disemine más rápido y obviamente pueda dejar alguna secuela a largo plazo. Bueno, ya para finalizar la parte de la gonorrea, les voy a dar una recapitulación de todo. Bueno, la gonorrea, como les dije, va a ser por Neisseria gonorrhoeae. Este es un diplococo gram negativo. Entre las principales manifestaciones más comunes en hombres es una uretritis, que uno de los principales síntomas es que hay ardor al orinar. Y en las mujeres va a ser una cervitis. En las mujeres, una de las principales complicaciones va a ser un síndrome de High Curtis y una enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, en general podemos encontrar artritis séptica, que es una forma de gonorrea diseminada. Podemos encontrar faringitis gonocócica, podemos encontrar endocarditis, meningitis, conjuntivitis. Y bueno, el principal tratamiento es el citaxona, principalmente 250 miligramos vía intramuscular, pero también otra fármaco de elección va a ser la citromicina. Y bueno, por parte de la gonorrea, eso sería todo. Bueno, otra infección de las que les voy a hablar es el chancroide, también conocido como chancro blando. Bueno, el chancroide o chancro blando va a ser una enfermedad de transmisión sexual también, que va a provocar o se va a ver como úlceras genitales, que esta enfermedad va a ser aguda, va a ser localizada y va a tener un riesgo de que evolucione a una necrosis. Como les dije, la principal causa van a ser úlceras, estas van a ser en genitales, van a ser indoloras, duras, bordes irregulares, van a ser acompañadas muchas veces de crecimiento en ganglios linfáticos, principalmente inguinales, y en casos se va a presentar en forma de brote. Bueno, en cuanto a la epidemiología, como les dije, este tipo de infección va a ser más común en brotes y va a ser un chancro blando o chancroide. A comparación de la sífilis, va a ser por úlceras genitales, va a ser blando, y el de la sífilis es chancro duro o también chancro sifilítico. Y bueno, la epidemiología, como les dije, va a ser cosmopolita, va a ser más frecuente en hombres, principalmente los que no estén circuncidados, el nivel socioeconómico bajo. Se asocia a varios puntos de riesgo, como por ejemplo el trabajo sexual, como les dije, drogas, y es un cofactor para VIH, es decir, que aumenta la probabilidad de la transmisión por VIH. Se va a observar en países desarrollados como va a ser Asia, Latinoamérica y África, y bueno, en algunos casos en el Caribe. El 10% de los casos se presentan en mujeres, y bueno, normalmente estas lesiones van a pasar desapercibidas, ya que va a ser como más asintomático en lo que van a hacer las mujeres. Y bueno, también va a ser común en áreas endémicas de chancroide o WCD, por ejemplo, en contextos más urbanos, o en personas, como les dije, que estén más como metidas en lo que va a ser un comercio sexual. Y como les dije, es un cofactor para la transmisión de VIH, no solo de VIH, también de herpes simple y de sífilis. Y bueno, aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes tuvieron o estaban coinfectados de lo que va a ser como sífilis o treponema pallidum, que es su etiología de la sífilis, o del virus de herpes simple también. Bueno, factores de riesgo no cambia mucho a los que les mencioné anteriormente, principalmente en personas con VIH, sífilis o el virus del herpes simple, también tener relaciones sexuales desprotegidas, algunas conductas de riesgo como ser con conductos sexuales y la drogadicción. También, por ejemplo, como les dije, es común en zonas endémicas o en zonas rurales, entonces aquí los servicios son limitados, también es un factor de riesgo en personas con enfermedades subyacentes, personas inmunosuprimidas o personas en contacto con personas que tengan que sean portadoras de chancro, que tengan chancro y que pues no estén tratadas también. Bueno, en cuanto a la etiología, la principal causa va a ser Haemophilus ducreyi. Va a ser un bacilo no móvil, va a ser gram negativo, va a entrar en un periodo de incubación de lo que va a ser de 4 a 10 días.
va a requerir de medios especiales para su crecimiento, principalmente en medios que tengan oxidasa y catalasa. Aquí el más común va a ser el agar chocolate, que le mencioné más adelante. Y bueno, también otra es que requiere del factor X, que es la imina, para que se pueda desarrollar. Bueno, el cuadro clínico aquí se va a empezar a sospechar de que puede ser una enfermedad por chancro. Cuando va a aparecerse lo que va a ser una úlcera, esto va a ser normalmente aproximadamente de 7 días después de que se contagie. Como les dije, va a comenzar con una úlcera, va a empezar en una pápula, un nódulo que va a dar lugar a la inoculación, que va a evolucionar lo que va a ser una úlcera genital, va a ser dolorosa, bien definida, no va a ser dura, va a ser blanda, los bordes van a ser irregulares y va a producir autoiniculación. Bueno, esta va a ser, puede ser única o múltiple, puede ser superficial y transitoria. Va a tener una base húmeda, va a estar cubierta de lo que va a ser material necrótico grisáceo. Y bueno, cuando esta se desprende, va a dar lugar a lo que va a ser un tejido de granulación purulento. En hombres va a ser comúnmente una lesión única, mientras en mujeres van a ser varias, y también se conoce como úlceras en besos. Se puede encontrar en el borde del prepucio en hombres, la calentada del prepucio, el glande del frenillo, o en el cuerpo del pene y el orificio anal. Y en la mujer es más común en la horquilla, el clítoris, los labios mayores, menores y en el cérvix. También tenemos otra lesión que es como característica, que se va a llamar bubón, que va a ser una tumoración inflamatoria de lo que va a ser los ganglios inguinales. Va a ser unilateral y va a ser dolorosa y se va a acompañar muchas veces de eritema. Y bueno, también es común que haya una linfadenopatía inguinal, ya sea unilateral o bilateral. La mayoría de los casos es bilateral y puede producir una linfadenopatía supurativa. Aquí la presencia de varias úlceras genitales dolorosas va a ser lo que va a ser como sospechoso para esta enfermedad. Entonces, es la presencia de úlceras genitales dolorosas más lo que va a ser una linfadenopatía inguinal hipersensible o una linfadenopatía supurativa, van a ser signos patognomónicos de lo que va a ser una infección por chancro o chancro blando o chancroide. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, la tinción Gram, esa se va a dar principalmente en organismos que aparecen como en largos trozos paralelos, van a ir como caminitos. También se conoce como banco de peces, ya que van como caminito. Cultivo el agar chocolate principalmente, ya que hay estudios que comprueban que se desarrolla bien en este tipo de arbóreos. En la mayoría de los casos se va a diagnosticar por hallazgos clínicos, todo esto para descartar que las úlceras si sean por chancro o chancro blando, y se descarten que sea por otra enfermedad. Entonces, como es difícil de cultivar, la mayoría de las veces, como les digo, se diagnostican principalmente por hallazgos clínicos y se confirma con un estudio para descartar que sea por otra enfermedad. Por ejemplo, en pacientes que den resultado negativo a sífilis, se da una microscopía de campo oscuro o serología de treponema pálido para en realidad sí confirmar que no es sífilis y que sí en realidad es una infección por chancro. Un cultivo vírico o PCR, principalmente de la úlcera, y bueno, cuando da negativo de herpes simple, también se puede realizar una BRL de rutina. Esto, como les dije, la BRL de rutina, esta es uno de los principales estudios complementarios que se hacen para diagnosticar la sífilis. Entonces, esto nos ayuda, como les dije anteriormente, a confirmar que es una infección por chancro blando y que no es sífilis o treponema pálido, que bueno, es el agente etiológico de la sífilis. Bueno, continuando con el tratamiento, aquí el régimen recomendado según la CDC es acitromicina. Esto es por vía oral, es la dosis única de 1 gramo, ceftriaxona de 250 miligramos vía intramuscular, también una dosis
una dosis única, ciprofloxacino de 500, esta 2 veces al día, es decir, cada 12 horas durante 3, o eritromicina de 500, 3 veces al día, es decir, cada 8 horas durante 7 días. Aquí, según la CDC, se dice que los antibióticos son más eficaces para tratar alguna dolencia por chancro blando. Y bueno, se debe revisar 7 a 3 días después de iniciar el tratamiento. Y si el bubón es drenado, el tratamiento se debe prolongar. Y otra alternativa que es muy poco efectiva debido a la resistencia que ya existe contra la metroprinsulfametazol. Pero bueno, aquí, como les dije, es una alternativa, pero no es tan efectiva. Entonces es trimetoprim-sulfametazol de 8 gramos sobre 60 miligramos. Esto es vía oral cada 12 horas por 7 días. Y bueno, viendo las medidas preventivas, es igual que las otras: un aseo de genitales después de mantener relaciones, el empleo de preservativos, pruebas de infección de transmisión sexual, como las de VIH, VPH, virus del herpes simple, hepatitis B o C, tener un límite de parejas sexuales y evitar algunas conductas de riesgo que, bueno, ya les mencioné anteriormente. Y bueno, estos exámenes se deben realizar aproximadamente cada 3 meses, y también pruebas de detección de VIH, lavado de agua y jabón cuando hay brotes, y también ayuda a controlar la aparición de más brotes o de nuevos brotes. Bueno, para recapitular, finalizando con este tema del chancroide o chancro blando, este se va a dar gracias a Haemophilus ducreyi. Como les dije, en un medio cultivado se ve como en una tinción, se ve como un banco de peces. Es un cocobacilo negativo, es muy doloroso, una incubación de 4 a 10 días. El 50% de los hombres tienen una úlcera, mientras que en las mujeres es como que haya varias. También se le conoce como úlceras en beso. Y bueno, la lesión característica es el bubón. También puede haber una linfadenopatía inguinal, y la lesión más común, que es el chancro blando. En los criterios diagnósticos, obviamente, una o varias úlceras es un signo de sospecha. Una úlcera genital dolorosa más linfadenopatía es mucha sospecha, y linfadenopatía supurativa más varias úlceras, principalmente en la región genital, va a ser casi patognomónico. Cuando hay un campo oscuro sale negativo a Treponema pallidum, también es una sospecha de que pueda ser por chancro. Y finalmente, úlceras que no son típicas de herpes simple, o que el herpes simple sale negativo, también es un criterio diagnóstico para confirmar que es por chancro. Y entre los tratamientos más oportunos, acitromicina, ceftriaxona, y ciprofloxacino y eritromicina también. Bueno, la siguiente infección que les voy a hablar es por clamidia. Esta también es una infección bacteriana. Como les dije, la clamidia va a ser una infección bacteriana, va a ser de transmisión sexual, y va a ser de las más frecuentes en todo el mundo, y va a ser causada principalmente por la que va a ser Clamidia trachomatis. Esta va a ser una bacteria intracelular que va a afectar finalmente lo que va a ser el epitelio ocular, genitourinario y rectal. Va a dar una uretritis en hombre y una cervicitis en mujer. Y bueno, aquí también es como que se dé el tracoma, que va a ser una afección ocular, va a ser muy común, y va a ser una de las principales causas de ceguera en el mundo. También otra de las principales causas es el linfoma, el linfogranuloma venéreo, que va a ser causado por un serotipo de la Clamidia trachomatis, y va a ser menos frecuente, pero se va a caracterizar por lo que va a ser una inflamación de los ganglios linfáticos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, va a ser una enfermedad de transmisión sexual, va a ser muy común en lo que va a ser Estados Unidos, y va a ser muy frecuente, no va a provocar síntomas ni en hombres ni mujeres. Esta comparación de lo que va a ser por gonorrea, que también da cervitis y letritis, esta va a ser más asintomática. La prevalencia va a ser alta, principalmente en personas que van a ser menores de 25 años. Y bueno, eh, también es común en niveles socioeconómicos bajos, principalmente siendo factor de riesgo el tener conducta de riesgo, como el tener varios compañeros
sexuales. Esto está muy relacionado con lo que va a ser las trabajadoras sexuales. La mayor parte de los casos va a tener una secuela, principalmente enfermedad inflamatoria pélvica, y como les dije, con frecuencia es asintomática. Muchos estudios han demostrado también que la transmisión por VIH ayuda a que esta infección se disemine fácilmente. Y bueno, como les dije, el tracoma es una infección ocular, va a ser muy frecuente y se va a dar más común en áreas rurales y obviamente en niveles económicos bajos o en países que están en vías de desarrollo. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, antecedentes de infección de transmisión sexual previas, tener relaciones desprotegidas, el uso de anticonceptivos orales, ya que no ayudan a cubrir tanto, tener diversas parejas sexuales y el embarazo también es muy común. Otros factores es gente inmunosuprimida, este, y obviamente ser adolescente es un factor de riesgo, sobre todo por lo que va a ser la falta de educación sexual. Y también trabajos sexuales también es otro factor de riesgo muy importante que ya les mencioné anteriormente. Bueno, en cuanto a la etiología, esta va a ser causada principalmente por la Chlamydia trachomatis. Esta va a ser una bacteria gram negativo, va a tener un crecimiento intracelular obligado, va a ser un microorganismo muy frecuente que pues, se va a aplicar principalmente en relaciones o en infecciones por relaciones sexuales. Los individuos con clase 2 tienen un mayor riesgo de incrementar o desarrollar otras infecciones como es una enfermedad inflamatoria pélvica. eh, va a tener dos formas, un cuerpo elemental que también va a ser una forma que no se divide, una forma infecciosa, y un cuerpo reticulado que es una forma de replicación. Este sí se puede replicar y este no va a ser infeccioso. Tiene varios serotipos como L1, L2, L3. Estos son como los más comunes, pero también son los más invasivos y se va a diseminar por lo que va a ser el sistema linfático y se va a dividir en dos variedades también como comunes, que va a ser un linfogranuloma venérea y lo que va a ser un tracoma, que va a ser la afección ocular y más común. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, aquí principalmente, como les dije, se va a dar por la Chlamydia trachomatis. Esta Chlamydia trachomatis va a ser un bacilo gram negativo, va a ser intracelular, va a tener un crecimiento intracelular obligado, o decir que va a carecer de pared celular, va a tener pectoglicano, va a ser abundante pectoglicano, va a ser resistente a algunos antibióticos, principalmente beta-lactamasas, y bueno, va a tener un ciclo de vida que va a ocasionar que se alterne en dos fases o en dos formas. Una que es un cuerpo elemental que va a ser infeccioso y un cuerpo reticulado que va a ser no infecciosa. Bueno, esta forma elemental va a ser metabólicamente inactiva y va a ser resistente a un ambiente extracelular, va a adherirse y va a penetrar lo que van a ser las células huésped mediante lo que va a ser la endocitosis, mientras que un cuerpo reticulado va a ser también metabólicamente activo, el otro es inactivo, este es inactivo, va a ser no infeccioso, va a estar dentro de la célula huésped. Principalmente va a iniciar con lo que va a ser un cuerpo elemental, se va a transformar en un cuerpo reticulado y va a utilizar los recursos del huésped para poder replicarse. Una vez replicado se va a multiplicar por medio del que va a ser una fisión binaria y esto todo dentro de una vacuola que también se va a llamar inclusión. Y bueno, esto posteriormente va a ser para que se conviertan de nuevo en elementales y sean liberados y detecten nuevas células. Estos ciclos duran alrededor de 48 a 72 horas. Y bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, como les comentaba, va a haber algunas fases, un mecanismo de infección. Primero vamos a comenzar con la adhesión, en el cual los cuerpos elementales, como les mencioné, se van a adherir a lo que van a ser receptores específicos, principalmente receptores disulfas para sulfato, en el cual las células epiteliales del tracto urinario se van a adherir a lo que van a hacer este tipo de células, ya sea del recto, de los ojos o del tracto urinario, como les mencioné. Una vez adheridos, las células elementales van a ingresar por lo que va a ser endocitosis, en lo que van a hacer las vesículas intracelulares, van a evitar que
el trachomatis manipule las vías celulares del huésped, y todo esto para que evite que se fusione con el fagosoma. Van a crear lo que van a hacer la inclusión, que es donde va a empezar la multiplicación, van a liberarse por medio del lisis celular o exocitosis, y van a causar daño a los tejidos y diseminación local. Esto va a ser como el reflejo de la infección, y bueno, va a haber una respuesta inmunitaria del huésped, va a haber una inflamación local, principalmente por la liberación de las citocinas L1 y L6 y el factor necrosis tumoral alfa. Y esta inflamación puede dar lugar también a una inflamación crónica y a complicaciones como va a ser una enfermedad inflamatoria pélvica, o en casos muy extremos va a haber infertilidad. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, lo dividí en hombres y mujeres. Como en la gonorrea, en hombres, la principal va a ser uretritis aguda. Esta va a presentar algunas manifestaciones como disuria, secreción uretral transparente escasa, que es la primera imagen que vemos. También puede producirse epididimitis, orquiepididimitis, va a haber dolor testicular unilateral o bilateral, y va a haber tumefacción. Y bueno, otro tipo de complicaciones va a ser la prostatitis. En las mujeres, principalmente el endocérvico, se puede producir a vías genitales altas, puede tener una enfermedad inflamatoria férica o salpingitis, va a haber secreción vaginal, sangrado intermenstrual, dispareunia y dolor pélvico. Es, en las mujeres que tengan una enfermedad inflamatoria pélvica, esta puede ser asintomática o insidiosa o aguda. En una fase aguda va a haber dolor pélvico, va a haber fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Como he mencionado antes, estos síntomas sistémicos también puede provocar infertilidad o un aumento de riesgo en el embarazo, principalmente un embarazo ectópico. Va a haber adherencias perihepáticas que puede dar lugar a un síndrome de Hichat-Curtis. Y bueno, otro tipo de cuadro clínico que voy a mencionar más adelante es el tracoma y el linfagranuloma venérea. Bueno, el tracoma suele ser una queraconjuntivitis crónica. Puede empezar como una queraconjuntivitis que va a progresar y va a producir una cicatrización conjuntival y una posibilidad corneal. Y como les dije, es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Suele ser asintomático, pero en las pocas manifestaciones que podemos encontrar una conjuntivitis crónica, un ojo rojo, molestias y algunas veces una secreción purulenta, fotofobia y otras manifestaciones también causadas por la clamidia. Puede ser una artritis reactiva en algunos pacientes, principalmente en hombres, y creo que tiene más incidencia en Europa. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, aquí, dado que su carácter es asintomático y es saliente, las mujeres sexualmente activas, que son las menores de 25 y las mayores de 25, tienen alto riesgo de infección, por lo que cada año es recomendable que se sometan a un cribado por clamidia. También una prueba de amplificación de ácidos nucleicos NAT también es una prueba de elección para el diagnóstico de clamidia, ya que existen dos versiones, pero ahorita una versión es una versión más rápida, que se dice que el resultado puede ser hasta 90 minutos. También la técnica ELISA, se usa para identificar antígenos, principalmente aquí en clamidia trachomatis, y esto es mediante sondas de ADN. Y bueno, también se puede dar mediante un cultivo celular. Se aísla aquí la clamidia trachomatis, y se dan mentrotensiones, principalmente Kiemsa. Aquí se pueden ver cuerpos de inclusión, como lo podemos ver en la imagen, y también otro tipo de tensiones como tensión en yodo o tensiones fluorescentes. Aquí es por anticuerpos monoclonales contra antígenos específicos. Bueno, la anemia patológica es un cuerpo elemental extracelular que antes de que se adhiera a las células epiteliales
sensibles y pasa por una endocitosis. Al entrar a la célula tiene una forma elemental, como les dije, y luego se reorganiza y se convierte en un cuerpo rearticulado dentro de vacuolas que tiene una actividad funcional, como lo podemos ver en la imagen. Entonces esto va a conducir a un crecimiento, una replicación en el organismo que va a dar lugar a algunos síntomas que les mencioné anteriormente en el cuadro clínico. Bueno, para el tratamiento para una uretritis o cervitis por clamidia, según la CDC, se recomienda una dosis única de acitromicina o bien 100 miligramos de lo que va a ser doxaciclina cada 12 horas, 200 miligramos de citroxona vía intramuscular. Esto es cuando queremos cubrir gonorrea. También para una orquiepididimitis, prostatitis, se puede tratar con ceftriaxona o doxaciclina vía intramuscular de 10 días oral. Cuando se trata de una enfermedad inflamatoria pélvica, se trata con ciproxona y doxaciclina. También muchas veces se utiliza metronidazol. Y bueno, cuando es tracoma, una dosis de acitromicina es recomendable. Esta es el diagnóstico el tratamiento de elección. Y para un linfogranuloma venéreo, se da principalmente doxaciclina durante 21 días. Bueno, medidas preventivas, el tracoma se puede prevenir con un buen aseo de cara, agua limpia y bueno, mejorar el saneamiento. Se recomienda utilizar un cribado. Esto es principalmente en mujeres embarazadas, se limpian preservativos, pruebas de control, VIH, VPH, virus del P simple, hepatitis B o C, un límite de parejas y evitar conductas de riesgo. Y como les dije, exámenes rutinarios también, eso es muy importante. Y bueno, aquí tenemos también una recapitulación. Como les dije, es por clamidia, principalmente clamidia trachomatis. El principal agente etiológico es un intracelular gram negativo. Entre las principales complicaciones va a ser una cervitis que puede dar lugar a una enfermedad inflamatoria pélvica, una arquitis, una epididimitis, una prostatitis. En niños puede dar lugar a una neumonía o una oftalmología neonatal. Hay una secreción transparentosa que va a ser escasa, y en mujeres también es como que se dé una uretritis. Entre los principales tratamientos: acitromicina, doxaciclina, eritromicina, levofloxacino y ofloxacino, principalmente cuando es para o si quiere cubrir gonorrea. Bueno, otra enfermedad de las cuales les voy a hablar es la vaginosis bacteriana. Bueno, la vaginitis bacteriana es una infección muy común principalmente en mujeres. Se produce principalmente cuando hay desequilibrio en lo que va a ser la flora vaginal bacteriana, un cambio en el pH. Es la causa principal de vaginitis en las mujeres, ya sea embarazadas o no. Es una causa común de flujo vaginal. Una causa común de un cambio en lo que va a ser la microbiota, y va a haber una disminución del lactobacillus y un aumento, como les dije, de lo que va a ser el pH vaginal. Como sabemos, el pH vaginal normalmente es muy ácido, y entonces te va a provocar que sea más alcalino, lo que va a provocar que la invasión sea más rápida y se disemine más rápido. Bueno, este tipo de infección va a ser una infección bacteriana, va a ser cosmopolita, es decir, que se va a dar en todos los países. Es más común en mujeres, principalmente en embarazadas. Puede ocasionar lo que va a ser, o su afectación más común va a ser una infección cervicovaginal. Esto es independientemente de todos los hábitos o los costumbres que tenga la paciente. Bueno, sea principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Como sabemos, esto se debe a que aquí hay una vida sexual más activa. Entre el 17 al 30% se da, como les dije, en embarazadas. Es la segunda causa de consulta ginecológica más común, principalmente por el diagnóstico de que puede dar una infección cervicovaginal. Bueno, en cuanto a ideología, algunas bibliografías dicen que eso se puede dar por diferentes tipos de
bacilos, pero bueno, la más común va a ser por Gangrena vaginalis. Aparte de conocerse como vaginitis bacteriana, también se conoce como vaginitis no específica. Como les dije, la principal causa va a ser Gangrena vaginalis, va a ser un bacilo gram negativo, bueno, va a ser no móvil. Entre el 17 al 30 de los pacientes van a ser por mujeres, como les dije, porque bueno, se va a caracterizar por un desequilibrio en la microbiota, principalmente en la disminución del pH. Como sabemos, el pH, como les dije anteriormente, el pH es muy ácido, entonces aquí va a convertirlo en más alcalino, entonces va a ocasionar que este bacilo invada más rápido. Puede haber dolor pélvico y bueno, la incubación puede ser hasta después de 48 horas. Hay algunas bibliografías que dicen que puede haber otros agentes implicados, pero bueno, algunos dicen que pues el principal es el Gangrena vaginalis, y dice que va a haber o va a tener un cambio en lo que van a ser los lactobacilos, principalmente en especies que se producen con H2O. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, esto se va a manifestar por la presencia de lo que va a ser un fluido vaginal. Principalmente va a ser fétido, va a ser abundante, homogéneo y va a ser de un color grisáceo. Esto va a ser en general, no va a haber signos o datos clínicos de lo que va a ser la inflamación. En algunos pacientes se puede ver un leve eritema, ojo edema. Como les dije, va a caracterizarse por ser una leucorrea fétida. Va a haber mal olor en lo que va a ser la secreción. Esto es lo que va a hacer que se diagnostique más fácilmente. Principalmente este mal olor se detecta frecuentemente en mujeres después de tener relaciones sexuales. Y bueno, como les dije, esto va a ser más alcalino. Va a haber una volatización de lo que van a ser las aminas y los ácidos grasos. Y bueno, el uso de dispositivos intrauterinos y switches vaginales va a ocasionar o van a ser principales factores de riesgo para que haya este tipo de infección. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de cómo se ve el foco cuando es una infección por Gangrena. Bueno, en lo que van a ser los estudios o complementarios, se va a tomar una muestra de lo que va a ser la secreción. Va a ser una muestra cervicovaginal, principalmente cuando la paciente esté en posición ginecológica. Se van a tomar muestras de lo que va a ser principalmente las paredes vaginales. Todo va a ser esto en una posición ginecológica a través de un espejo vaginal. No se van a utilizar lubricantes ni con otro tipo de sustancia. Se va a hacer un examen en fresco en el cual se van a observar células clave o células guía, como la cual podemos ver en la imagen, que está rodeada de o tiene está como rodeada de células que aparecen como en color morado. Se va a hacer un uso de una tinción Gram, que va a ser para el diagnóstico. Se van a observar morfonucleares, van a ser característicos principalmente de una vaginosis bacteriana. Y bueno, el estudio va a poseer una sensibilidad de lo que va a ser de un 93% y una especificidad de lo que va a ser, bueno, un 70%. Bueno, en cuanto a tratamiento, metronidazol y el tratamiento de elección se va a hacer por vía oral, una dosis de 500 miligramos, esto es cada 12 horas por un mínimo de 7 días. Puede haber un esquema alterno que va a ser metronidazol por vía oral de 2 gramos, esta es una dosis menor. Y bueno, una efectividad menor también. Otros tratamientos locales, como por ejemplo metronidazol, pero esta vez en gel vaginal, del 0.75% 2 veces al día. Por 5. También se puede dar clindamicina, también en crema vaginal al 2%. Se aplica 5 gramos por la noche durante 7 días. Bueno, y medidas preventivas, generalizando, evitar el uso de duchas vaginales, limitar el número de parejas sexuales, usar ropa de algodón, evitar jabones perfumados o productos irritantes, principalmente aquellos que cambien el pH. Y bueno, obviamente laboratorios de control son una de las principales medidas preventivas. Bueno, anteriormente les hablé de las infecciones
bacterias más importantes. Y para finalizar la exposición hablaremos de la tricomoniasis. Esta es una infección parasitaria, entonces más adelante les explicaré más detalladamente. Bueno, la tricomonasis va a ser una enfermedad de transmisión sexual, una infección que va a ser frecuentemente causada por lo que va a ser un protozo flagelado, también conocido como tricomonas vaginalis. Bueno, esto va a ser una enfermedad de transmisión sexual no viral, va a ser muy común en el mundo, se va a asociar frecuentemente con un aumento de tasa de VIH, ya que el VIH es un cofactor para una infección por tricomonasis. Las mujeres se van a ver con más frecuencia más afectadas en lo que van a ser los hombres, ya que los hombres van a presentar uretritis y frecuentemente van a ser asintomáticos, mientras que las mujeres van a tener como más sistémicos y se transmite principalmente por vía sexual. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una infección por tricomona, tu pareja también debe someterse a algún estudio que diga que está como libre o si tiene también una infección. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se dice que la incidencia anual de tricomonas vaginalis en todo el mundo supera lo que va a ser lo de clamidia y la de gonorrea juntas, es decir, que su incidencia va a ser más elevada. 150 millones de personas cada año pueden contraer esta enfermedad. Este, Afecta principalmente a las personas entre los 15 a los 49 años. Se caracterizan en niveles económicos bajos. Se observan países desarrollados como África, México y Asia. También algunas veces en el Caribe. La diferencia, las mujeres tienen hasta un 90% de síntomas, mientras que los hombres pueden cursar por una infección asintomática y nada más actuar como reservorios. Bueno, es más como cuando hay estas mujeres en una edad reproductiva o cuando hay como una mayor actividad sexual. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues se va a dar más común en lo que va a ser personas que tengan antecedentes VIH, sífilis, virus de P simple, gonorrea, clamidia o algún otro tipo de infección de transmisión sexual previa, relaciones desprotegidas, en conductas de riesgo como ser trabajadoras sexuales, cambiar rápido de pareja, ser mujer también es un antecedente, estar inmunosuprimido, cuando hay una atención médica deficiente y muchas veces se relaciona con personas que han tenido relaciones con personas infectadas, principalmente cuando estas son asintomáticas. Bueno, en cuanto a la etiología, la causa principalmente es tricomona vaginalis. Va a ser un protozoario, va a ser flagelado, va a ser móvil, va a ser ovoide, se dice que mide de 20 a 30 microgramos. Su movilidad está relacionada con los flagelos que se ubican en la parte posterior de su membrana. Puede adherirse fácilmente a lo que va a ser el epitelio vaginal. Esto es por medio de la adhesina. Su periodo de incubación es entre los 4 a los 28 días. Tiene factores de virulencia que se relacionan a algunas complicaciones prenatales, como por ejemplo una ruptura prematura de membranas, un parto prematuro, un parto pretérmino, o que tenga bajo peso al nacer. Y bueno, como les dije, es más asociado a lo que van a hacer las embarazadas y a las mujeres. Bueno, ahora empezando con la fisiopatología, la agente causal va a ser tricomona vaginalis. Este va a ser un protozoa anaerobio flagelado que va a medir, como les dije, de 20 a 30 microgramos. Va a tener una estructura ovalada con flagelos que le van a ayudar a que se mueva y que pueda adherirse. No tiene mitocondrias, pero tiene organelos que ayudan a que se pueda mover en un ambiente. Y bueno, vive exclusivamente en lo que van a ser ambientes húmedos, principalmente. Aquí va a ser la vagina, la uretra y en la próstata. Bueno, en su mecanismo de acción, primero va a tener una adherencia. Una vez adherido a las células principalmente epiteliales del tracto genitourinario mediante lo que va a ser proteínas de adhesión,
como la AP65, la AP51 y la AP33, bueno, se va a adherir. Esta adhesión es crucial para que sobreviva adentro del microorganismo, del organismo. Una vez va a invadir, va a liberar enzimas y toxinas que van a ser proteasas y fosfolipasas, que van a degradar lo que van a ser células epiteliales del huésped y van a provocar lo que va a hacer un daño tisular. Va a tener una resistencia inmune. Esto va a ser ya que modulan la respuesta inmune local mediante lo que va a ser la secreción de factores que van a inhibir la actividad de los macrófagos y algunas otras células inmunitarias. Posteriormente, va a tener o se va a multiplicar, por lo que va a ser una fisión binaria, lo cual va a facilitar lo que va a ser su colonización en el tejido infectado. Va a haber una respuesta inmunitaria del huésped, una inflamación local. Todo esto va a ser por medio de la liberación de productos tóxicos que van a incluir, que va a ser mediado por citocinas, que va a ser, como les dije, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Va a provocar un edema, una irritación y un daño en la mucosa vaginal o uretral. Y bueno, aquí va a alterar lo que va a ser el pH vaginal, va a crear un ambiente favorable para su crecimiento y va a afectar negativamente a lo que va a ser la flora vaginal, como el lactobacillus, como les dije. Dice que el pH normalmente es de 4 a 5, entonces el pH va a ser muy ácido y este tipo de protozoo lo va a ver más alcalino, entonces va a ser más fácil que invada. Bueno, en el cuadro clínico, bueno, suele afectar a haber más síntomas en mujeres que en hombres. Aproximadamente el 50% de las mujeres va a estar infectado, va a presentar síntomas, frente a un 25% de los hombres que no van a estar infectados. Además, a menudo va a referir lo que va a ser un dolor. Bueno, en mujeres principalmente con síntomas va a haber dolor pélvico, disturia, dispanuria, quemazón vaginal, un picor, alguna secreción escasa, maloliente, y esta va a ser espumosa de color verde, como lo podemos ver en la primera imagen. Va a haber molestias abdominales que va a hacer como una complicación. Enfermedad inflamatoria pélvica aguda o crónica es de las principales. A la exploración física, el cuello uterino va a mostrar una hemorragia, va a haber se van a ver como pequeños puntos, que también va a recibir como el cuello uterino en fresa. En hombres los síntomas va a haber disturia, secreción uretral, prurito y eritema, principalmente lo que va a ser la zona del glande. Y bueno, van a existir algunas molestias, como les dije, abdominales. Y como les dije, hay que tener en cuenta algún tipo de complicación como la enfermedad inflamatoria pélvica, que es como que lo más común que puede ocurrir. Bueno, en los estudios complementarios, principalmente un estudio a microscopio, un frotis húmedo con solución salina. Esto puede dar o se pueden ver como las móviles nadando junto con leucocitos. El pH vaginal suele ser de 45. Las pruebas adicionales que incluyen es la amplificación de ácidos nucleicos. También puede haber una prueba de detección rápida de antígenos y cultivo, y un cultivo principalmente para pruebas de detección molecular. Estas son pruebas que todavía siguen como en estudio. Bueno, en el tratamiento principalmente por recomendación de la CDC, metronidazol o tinidazol en dosis única de 2 gramos, eso es por vía oral. Otra alternativa puede ser el metronidazol, este va a ser de 500 gramos por vía oral, se puede dar veces al día durante 7, y bueno, es preciso decir que tanto el paciente como su pareja, los dos reciban un tratamiento oportuno, todo esto para evitar algún tipo de reinfección. Bueno, y finalmente medidas preventivas, el empleo, el uso de preservativos, principalmente condón, que es el de elección, pruebas para infección de transmisión sexual previas como hepatitis B, hepatitis C, virus del herpes simple, VPH, virus de la inmunodeficiencia humana, también el VDRL, que es para sífilis, que también puede ser rutina, o un PCR, el limitado número de parejas sexuales. Como les dije, si un paciente se refiere al tratamiento, también la pareja.
Y bueno, esto también se puede ayudar con un límite de parejas sexuales, evitar conductas de riesgo, por ejemplo, obviamente drogadicción o ser trabajadora sexual y una educación sexual, ya que muchas veces los adolescentes son los que tienen una educación sexual deficiente, entonces puede dar lugar a complicaciones, embarazos no deseados o una enfermedad de transmisión sexual, abstinencia también, principalmente cuando hay una infección, medidas de higiene, ya sea después de tener una relación, y bueno, medidas de higiene generales, y obviamente tener un tratamiento oportuno en tiempo y en regla, todo esto para evitar una infección de transmisión sexual, para erradicarla o para evitar que ocurra como más adelante. Y bueno, aquí la recapitulación, como les dije, es tricomoniasis, principalmente por tricomonas vaginales, que es un protozoo flagelado. Recordemos que tiene 4 flagelos que lo ayudan a moverse por todo el espacio. El periodo de incubación es de 4 a 28 días. Se da, normalmente se da más en mujeres, digo, se puede dar en hombres, pero las mujeres son las que tienen más síntomas. Los hombres no tienen síntomas, pero pueden juntar como reservorio. Eh, las mujeres pueden no tener síntomas, pero tienen una secreción vaginal, color verde espumosa, que puede ser maloliente. Otra cosa común es el cuello uterino en fresa, así se debe a que cuando hay cultivo se ve, o cuando se ve por medio de una colposcopía, se ven pequeños puntitos, entonces lo relacionan como a una fresa, y el tratamiento de elección es metronidazol o tinidazol. Eso no sería todo por parte de tricomoniasis. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que todo haya quedado muy claro. Entonces recuerden las medidas preventivas, los exámenes rutinarios son muy importantes, el uso de protección, el tener un número limitado de parejas sexuales. Lo más recomendable es tener solo una. Hay que evitar conductas de riesgo y hay que estar informados siempre. Gracias.